Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que humille su corazón como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Estamos en Mateo, capítulo 18, desde el verso 1 al verso 5 va a ser nuestro estudio, y hemos estado considerando algunas cosas importantes que vamos a repasar en el próximo bloque. Mi nombre, Rubén Herrera, bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Que sale de tu trono es tu río, que fluye de tu trono cuando ruges, es tu río, que sale de tu trono, es tu río, que fluye de tu trono cuando ruges. Oh león de la tribu de Judá, ruge aquí, es tu río, que sale de tu trono, es tu río, que fluye de tu trono cuando ruges. Ruge león, ruge en este lugar, y es tu río, que sale de tu trono, es tu río, que fluye de tu trono cuando ruges, ruges, oh león, ruge aquí, es tu río, que sale de tu trono, es tu río, que fluye de tu trono cuando ruges. Oh, si abajo si ves, sopacamos es tu río, que sale de tu trono, es tu río, que fluye de tu trono cuando ruges, dilo una vez más, es tu río, es tu río.
En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Bien, hemos estado considerando que esta es una de las 4 de las 5 enseñanzas acerca del reino que el Señor va a tener en este libro de Mateo. Mateo es considerado como el Evangelio del Reino por estos sermones prolongados, 5 prolongados sermones desde el capítulo 5, capítulo 7, luego en el capítulo 10, en el capítulo 13, en el capítulo 18, como estamos leyendo, y luego el capítulo 24 y 25. Es decir, son 5 grandes porciones que van a hablar acerca del reino. En esta oportunidad, la enseñanza tiene que ver con la grandeza de la humildad, la necesidad de evitar ofensas, la importancia que el Señor le da a los que ellos consideran que es pequeño, la demanda a ser disciplinados y la disposición para perdonar a otros. Este es el sector que nos va a llevar en el estudio en el capítulo 18. Ahora, cuando nos introduce al sermón, hemos dicho también que utiliza la palabra en aquel tiempo, originalmente en aquella hora, pero no entendiendo la hora en 60 minutos o en un tiempo tan corto o en un periodo tan corto, sino un periodo de días. En aquella hora es una expresión remitiéndonos a ese entonces. Esto sería más o menos la traducción para nosotros. Este sermón va a llevar varios días. No es que el Señor simplemente abre su boca y se explaya en una enseñanza corta de 5 minutos, sino que son conceptos que van a ir siendo enseñados uno a uno en este cuarto retiro de sermones. También estuvimos hablando acerca de la condición de niño y hemos ido a la educación de los niños, muy diferente la educación para hebreos en comparación con otros pueblos que podrían estar ilustrados o a la altura académica como tenía el pueblo judío. Tal es el caso de los romanos y de los griegos. En ambos casos solamente tenían una buena enseñanza, tanto en griegos como romanos, aquellos de una alta posición social, económica o de familias importantes. El resto de los niños eran preparados no en la intelectualidad, sino en el área física, para hacerlos o transformarlos en fuertes guerreros, poderosos soldados. Los castigos eran brutales. Hemos dicho también que el trato de los paganos para los niños es casi sin misericordia. Se cuenta que se colocaban los niños a los pies del propio padre, y si el padre no se estiraba para levantarlo y colocarlo en su pecho, era un niño expuesto. Y un niño expuesto significaba un niño criado en la calle, negada la paternidad del pequeño. Se iba a transformar en un objeto de prostitución infantil, en un objeto de violencia, iba a entrar en la mendicindad, iba a vagar por las calles. Su final iba a ser tremendo, terrible, a menos de que caiga en el ejército. Y entonces también la violencia y la bruteza iban a ser su propia escuela para transformarlo en hombre rudo, sanguinario y dispuesto para la guerra. En el caso de las muchachas o de las pequeñas, también iba a ser la misma forma de vida, solo que la iban a utilizar como objeto sexual y se transformaba desde muy pequeña edad en una prostituta. Se vendía, se comercializaba y caía a cualquier país del Oriente. Esto simplemente porque el padre de familia no lo había o no la había reconocido. En el caso de los judíos, a veces nosotros juzgamos esta disciplina con vara, pero el judío era alguien que atendía muy bien el cuidado de sus hijos, comprendía la descendencia, la importancia de la descendencia. Los pequeños eran instruidos en lo religioso y a partir de la ley mosaica
se les enseñaba a leer y a escribir con la misma Torá. Era una instrucción religiosa, piadosa, donde se priorizaba el futuro, se enseñaba el oficio del propio padre, es decir, una cultura muy, muy diferente. El Señor, tomando, no obstante, a un niño, lo puso en medio de los discípulos, porque aún así, con la importancia que se le daba en el pueblo, el niño era menos que nada. En la sinagoga no tendría importancia, sino después de haber rendido su bar mitzvah a partir de los 12 o 13 años. Antes de eso, su opinión era menos que nada y era considerado simplemente alguien que estaba aprendiendo, un necio, un neófito, un muchachito o una muchachita neófita, alguien que está recién en la escuela y que está para escuchar, no está para opinar ni para hablar. Terminamos diciendo este pequeño resumen de lo que vimos, que el niño se caracterizaba por su sensibilidad, por su necesidad de afecto y también por su humildad. Y en esta necesidad de afecto hemos ido a Marcos, el capítulo 10, versículo 17, donde el Señor, tomando a un niño, lo tocó, lo bendijo y lo abrazó. Y hablamos acerca del contacto físico, hablamos acerca de las buenas palabras que el Señor profirió o profetizó sobre el pequeño, y hablamos acerca de la contención, el acogimiento, el abrazo. Elementos que necesita un niño, y en comparación con aquellos nuevos ingresantes del reino de los cielos, necesitamos ser tocados, hablados y acogidos en la familia de Dios. Y claro está que alguien tiene que dejar de lado todo su orgullo, su prepotencia, su mezquindad, su recelo, su dureza de corazón. Tiene que entrar en la humildad para ser agarrado, contenido, tocado, hablado, bendecido, mimado por el cielo. Nos vamos a detener en otro aspecto del estudio. Consideramos cuáles eran los requisitos para entrar. Ahora, la bendición de ser humilde o la grandeza de la humildad. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. El corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por
si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Condiciones para entrar en el reino de los cielos. Recordemos que el Señor no está diciendo que los discípulos no están adentro. El énfasis no está, sino en la humildad que ellos deben tener como aquellos que están dentro del reino de los cielos. Ahora, emplea una palabra muy interesante aquí. La Escritura dice volverse y hacerse. Si ve bien este versículo, es interesante estos dos verbos que marcan una acción. En el verso 3 estamos leyendo, Mateo capítulo 18, verso 3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños. Volverse y hacerse como. Hay un pasaje interesante en Ezequiel, el capítulo 33 y versículo 11, que nos remite a esta idea de volverse. Dice: diles, vivo yo, dice Yahweh el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Ezequiel 33, 11. Cuando el Señor les dijo el camino para entrar, dijo: hay que volverse. Y volverse en el concepto judío indicaba esto de llegar de nuevo al original, dar un giro de 180 grados. Es lo que nosotros llamamos conversión. Dejar el camino o la dirección que uno está tomando para volverse al origen.
es normal que el hombre natural se aleje de Dios, o al menos así lo presenta nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando uno se vuelve a Dios, comienza el proceso de hacerse y llegar a ser. Cada vez va tomando una distancia menor con Dios, y esto nos acerca a nosotros al plan original, a lo que Dios tenía pensado para nosotros. Volvemos al camino, nos ajustamos de nuevo a su perfecta voluntad. Así que estos dos términos pueden representar regeneración, es decir, vuelvo a generarme, y santificación, me aparto. Jesús no insinúa que los discípulos estén fuera del reino. Les advierten que deben poner su atención en llegar a ser como los niños, es decir, lo opuesto a su concepto de grandeza, o por lo menos de la grandeza que ellos buscaban. Recuerdan que vimos que tanto la cultura judía como la griega y la romana daban poca importancia a un niño, porque ser grande era ser adulto, preparado, instruido, y el niño no reunía ninguna de estas características. Así que el concepto de grandeza debe empezar a cambiar. Como los niños, le dijo el Señor, como este niño. Y no sabemos qué niño trajo, pero no es un niño de pecho, no es un niño pequeñito sin tutela, tiene que haber sido un niño de unos 10 años. Esto no lo tomamos a nosotros como una adivinación o pensamiento propio, sino que el término niño aquí se refiere a alguien que está bajo la instrucción de tutores y maestros. Como niño, el propósito no era llevarlos a ver, sino que la actitud opuesta de grandeza debían tenerla en sí. No grandeza como los hombres o como el mundo ve la grandeza, como la grandeza en las organizaciones humanas, políticas, militares, sociales, religiosas. No, la grandeza en el reino de los cielos tiene que ver con algo muy diferente a autoridad, poder sobre los otros, riqueza, fama o privilegio. Los niños seguramente se refiere a su humildad, a su dependencia, a su inocencia, a su sencillez, a la disposición de perdonar, a la fe, a la posibilidad de creer, de crecer. El énfasis está en la insignificancia de lo que era un niño en el mundo antiguo. Por otro lado, el Señor nos dice que debemos ser como niños en todo lo que un niño es, sino en estos aspectos que hablan acerca de humildad, de sencillez, de inocencia. Ahora el Señor va a contestar otra pregunta a los discípulos. La primera pregunta es, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y él dijo, volverse, hacerse como niños para entrar. Humillarse como este niño, y en la humillación y en la humildad está la importancia o la grandeza en el reino de los cielos. Humildad. Y este término vamos a considerarlo en el próximo bloque. Ser humilde, humillarse, encontrar el valor de la humildad, porque un niño, por más valor que tenga y por más grandeza, no la vive, ni siquiera se da cuenta, y en ese sentido es inocente en cuanto a su valor. En ese sentido quería llevarle a pensar el maestro también a los discípulos. Grande es aquel que ni siquiera piensa, ni se detiene a pensar cuán grande es. Pausa, ya volvemos. Soy de mi amado,
es mío. Hoy yo quiero oír el sonido de tu voz. Ven a conducirme en esta danza de amor. Ven a danzar, ven a danzar, ven a danzar, amado de mi alma, amado de mi alma. Hoy me rindo a ti, amado Jesús, amado Jesús, amado Jesús. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Hoy yo quiero oír el sonido de su voz. Ven a conducirme en esa danza de amor. Ven a danzar, Ven ven a danzar, ven a danzar, amado de mi alma, amado de mi alma. Hoy me rindo a ti. Oh, ven a danzar, De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. El Señor está contestando la pregunta a los discípulos: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Cualquiera que se humille, como este niño. Ese es el más importante en el reino de los cielos. El niño no es consciente de su grandeza y de su valor, y tampoco la presume. El niño nunca la vive. Simplemente disfruta su condición de niño. Vive en juegos, en su aventura imaginaria. El niño está enfocado en otras cosas, no en el valor que tiene en sí mismo. Vivimos en un mundo tan competitivo que afeamos a veces la condición de los pequeños, de los niños, haciéndolos sentir más grandes que, o mejores que, o superiores a, y les rompemos toda esa estructura de humildad, de sencillez, de sensibilidad, de no creerse más que los otros, cosas que tenemos nosotros los adultos. Cuando crecemos en este mundo competitivo, el término humildad parece ser muchas veces equivalente a ser sumiso, estar bajo el pie de otro. Confundimos el término humildad con sentirnos menos que los demás, con adquirir un concepto de nosotros, de nuestra persona, menos de lo que realmente valemos. Cuando hablamos acerca de humildad, a veces pensamos que tiene que ver con debilidad. No puede mantenerse, no puede sostenerse en la cima, así que no le queda otra cosa que estar abajo. Pero la humildad no tiene nada que ver con sobresalir y no sobresalir, con ganar o perder, de acuerdo a este concepto de afuera. La humildad más bien tiene que ver con
lo que hay adentro y cómo se maneja lo que uno tiene adentro. La humildad tiene que ver con una cuestión de fortaleza y de voluntad que puede guardar un gran potencial y un gran poder y que no necesita demostrarlo, que no necesita sacarlo afuera, que no tiene necesidad de fama, reconocimiento o de loas externas. Esa es humildad. La capacidad de saberse grande, poderoso, pero sin la necesidad de que otro se lo reconozca o de demostrarlo a los demás. Es mantener ese poder bajo control en determinadas circunstancias. Eso es humildad. El Señor habló a sus discípulos, su grandeza no consiste en demostrarla, en ser poderosos. Su grandeza no consiste en que van a orar o van a hacer más milagros que, o van a demostrar más gloria que. La humildad consiste en la capacidad de la voluntad para guardar todo eso que uno hace o es y no buscar el aplauso o la mirada del otro. Aquí consiste la grandeza de la humildad. De hecho, las personas más grandes del mundo nunca lo confesaron o nunca se pensaron como tal, porque ahí está la grandeza de ser humilde. Humilde entonces no tiene que ver con debilidad, humilde tiene que ver con un gran poder guardado adentro en el corazón y que no necesita reconocimiento, no necesita aplauso. Humildad. El Señor le dijo, si se volvieran humildes como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Qué diferente concepto que tenemos nosotros, ¿no? Acerca de grandeza me refiero. Hoy en día es el nombre lo que más importa. Hoy en día la cartelera lo que más importa. Hoy en día lo que más importa es la demostración de cuánto tenemos y cuánto poder podemos desplegar. Hoy la grandeza, lamentablemente en el reino de los cielos, pasa por un desfile de grandes personalidades que hasta necesitan guardaespaldas. Qué diferente a la calidad de discípulos que quiere el Señor tener en su reino. Yo no veo ningún apóstol Pablo yendo con guardaespaldas, ni pidiendo hoteles de lujo, ni moviéndose en el mejor vehículo de la época. No veo al apóstol Pablo haciendo inversiones en los mercados. No veo al apóstol Pablo comprando grandes propiedades, luciendo grandes poderes en una plataforma. No veo al apóstol Pablo sino llorando preso en una cárcel, hundido en el mar bajo una gran tempestad, pasando frío, hambre. La grandeza del apóstol nunca consistió en lo que podía demostrar, sino en todo lo que era y sin necesidad de que otro lo aplaudiera o lo reconociera. Digo el apóstol Pablo, pero también puedo referirme a Pedro, a Jacobo, a Juan, a los discípulos que él instruyó. La grandeza de la humildad. Que el Señor nos ayude a poder guardar tanta grandeza y que nos saque de este modelo que hoy socialmente nos ha impactado e impresionado tanto. El modelo de lo competitivo, la necesidad de sobresalir, de ganar, de imponerse. Qué distinto, ¿verdad? El concepto que el Señor quiere que vivamos como discípulos. Hoy hay una competencia tan grande y a veces una interpretación tan equivocada cuando el Señor nos llama a ser cabeza y no cola. A veces pensamos en cosas que tienen que demostrar nuestra grandeza. Y es cierto que Él quiere que seamos cabeza y no cola, pero también quiere que no lo andemos contando, que guardemos esa grandeza, porque esto nos hace grande en el reino de los cielos. Mi nombre, Rubén Herrera. Lo espero mañana, Dios mediante, en otros originales bíblicos y usted. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí.
que todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él. Si mi aliento él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él. Oh, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él. Oh, todo se lo debo. Todo se lo debo. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a él. Oh, todo se lo debo a él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.